Muy buenas gente de YouTube, nos encontramos en un nuevo vídeo. Esta vez en el especial 1000 suscriptores, probablemente el vídeo que más trabajo me ha costado hacer, y como era de esperarse se trata de la última actualización de este pack de texturas mexicano. Antes de entrar a ver las novedades y la instalación, quiero agradecerles a todos ustedes por estos primeros 1000 subs y por sus buenos comentarios, en serio me motivan a seguir creando contenido. Y bueno, espero que este no sea el último especial del canal. Me gustaría también mandar un saludo a las personas que dieron a conocer este pack de texturas, en especial a Anechida y a sus seguidores ya que tomé en cuenta los comentarios de su TikTok y de mi canal para hacer esta última actualización. Ah, por cierto, todos los que quisieron hacerse pasar por los creadores de este texture pack, chinguen a su madre, pero también a ustedes les tengo un detalle. Bueno, sin más dilación, comencemos. Ya extrañaba este Oxxo, y bueno, comenzaremos con los bloques, algunos ya los habían visto como la mesa y el cofre, estos simplemente les corregí algunos bugs que arruinaban el texture pack, pero la mayoría de las cosas son nuevas. Por ejemplo, estos 3 hornos, cada uno con un diseño diferente y pequeñas animaciones que veremos a continuación. Como pueden ver, el horno normal simplemente tiene una pequeña llama, el alto horno tiene una llama que va cambiando de intensidad, y por último el ahumador tiene un contador de microondas. Por aquí tenemos una sandía la cual decidí hacerla una caja de regalo que al destruirla da calaveras de dulce. El bloque de esmeralda es de 500 nuevos pesos. El portal del End simplemente fue un cambio de colores que para nada fueron elegidos al azar. El yunque en sus 3 diferentes fases con quemaduras de plancha XT. El bloque de carbón es literalmente una bolsa de carbón que venden en cualquier supermercado. Esta es de las que más me pidieron en versión mochila, pero como no hay mochilas en Minecraft tuve que hacerlo con shulkers, existen de todos los colores. Aquí agregué los 3 tipos de veladoras con la Virgen y tienen una ligera mejora de calidad. La madera también ha sido reemplazada, la anterior estaba toda podrida y creo que México ya merecía una mejora por parte del Infonavit, además tuve que reemplazar los nuevos tipos de madera en sus respectivos colores. En esta segunda sección veremos los ítems, sin embargo adelantaré un poco el vídeo ya que no quiero que se traguen 40 minutos aquí, comentaré por encima lo que hice en esta parte. Comenzando por las herramientas las cuales merecían ser renovadas, las espadas ahora son escobas. Las palas son de juguete. Las hachas son chipotes chillones, pero a partir de hierro son martillos. Los picos han sido reemplazados por picos de albañil. Y las asadas son caballos de palo. En cuanto a la comida, la manzana ahora es un aguacate, tenemos calaveras de dulce que son sandías, la carne de animales cruda es más realista, sin embargo la carne cocida son platillos típicos de distintas zonas, como tacos, tamales, flautas, picadas, etc. El betabel es frijol, pero no cualquier frijol, sino el frijol mafioso. La papa natural y a su lado la papa cocida, y la papa envenenada que son 2 productos de una marca que no le pagan a este canal pero ustedes están viendo en pantalla. En la última fila tenemos la sopa de betabel que ahora es una lata de frijol de otra marca que no me paga, y otros productos que tampoco me pagan. Mejor adelanto esta parte o me tumban el vídeo. Tenemos aquí otros objetos extra, como el carbón en bolsa, el trigo el cual es una sustancia que no deben consumir, y los minerales que han sido reemplazados por billetes mexicanos. Esto gracias a un comentario del anterior vídeo, con el cual ustedes estuvieron de acuerdo. Las pepitas también son monedas mexicanas. Y bueno, el resto de materiales son de menor importancia, así que dejaré que algunas cosas las descubran por su cuenta al instalar este pack. Casi terminando con los ítems tenemos los discos, probablemente hayan opiniones divididas en esta parte, pero recuerden que hay únicamente 13 discos, por lo cual tuve que escoger los más votados, obviamente no pondré ninguno de ellos pero tenemos autores como José José, Juan Gabriel, Chente, Cepillín, Don Cheto y el Citatir. Este último es una referencia que pocos entenderán XT. Aprovechando que estamos aquí aprecien la luna, malditos pajeros. Para finalizar con los ítems, tenemos aquí las camas, no hace falta decir de qué es cada una, espero no haber dejado ningún equipo fuera o me van a llover chingadazos en los comentarios. En lo que estoy seguro que recibiré mierda es en las armaduras, pero les repito tuve que usar las que tenían más likes ya que eso lo haría justo y además. ¡Cielo se correja! Como iba diciendo, las armaduras fueron elegidas por el algoritmo de mis huevos, así que disculpen si no está la armadura que querían.
En la armadura de cuero tenemos la de Pumas, en la de malla tenemos al Atlas, y en la armadura de hierro tenemos la de las Chivas. No hay mucho que decir en este punto para ser honesto. Tenemos también la cabeza de Zombie Cholo, una nueva cabeza de Creeper Cholo y la cabeza del dragón. Lo sabrán más adelante, aunque creo que es un poco evidente. Hubo también un cambio en algunos ítems por los problemas de copy que mencioné al inicio, y sí señores, probablemente el comentario con más likes de mi vídeo, fueron escuchados. Tenemos a Chabelo como el tótem de la inmortalidad. Continuando con las armaduras, la de oro pertenece al América, la de diamante al Cruz Azul. Y la de nederita es un tanto especial, no pertenece a ningún equipo, pertenece a los doctores, ya que en estos momentos merecen ser reconocidos por su labor. Además así no se van a estar peleando en los comentarios de que su equipo no fue el de nederita XT. Quédense en sus casas, perros. Bueno, por aquí tenemos las puertas, que al igual que la madera han sido todas reemplazadas, tampoco hay mucho que decir en esta parte. En esta sección del vídeo veremos los cuadros, la mayoría han sido cambiados, al igual que con los discos hay un número limitado de cuadros, por lo cual no pude dejarlos de la actualización anterior. Déjenme en los comentarios las cosas negativas y positivas que piensen de esta actualización, quizá algún día haga una actualización más, pero eso depende del apoyo a este vídeo. Y bueno, como lo dije al principio, tengo un pequeño detalle para dos personas que decidieron que era buena idea robarme mi texture pack, no darme créditos, subirlo a su canal y además hacerse pasar por los creadores. Y seguramente ya los habrán visto en los cuadros, exhibidos como ratas del Oxxo. Evidentemente no pongo sus nombres, no por miedo o algo parecido, sino que me parece que darles publicidad a estas basuras sería muy estúpido de mi parte. Seguramente pensarán que esto que hice está mal, pero no es así, ya que no solo intentaron llevarse crédito con mi trabajo, sino que uno de ellos, más específicamente la morra de los cuadros, creó toda una comunidad de Discord que se dedica a reportarme vídeos, y de alguna manera consiguieron mi número de celular antiguo, por lo que ya se imaginarán el tipo de, entre comillas, bromas, que me hicieron. Así que bueno, un saludo a la discordia, ustedes saben quiénes son. No deben creerse todas las pendejadas que leen en su Discord, en especial en el apartado de anuncios, porque sí señores, llevo meses leyendo todos los ataques que planean contra mí, y no en una, sino en múltiples cuentas. Disculpen suscriptores por tener que soportar esta parte, pero tenía que hacer justicia de alguna manera. Pasemos a la siguiente sección. Aquí veremos brevemente el crecimiento de las semillas y sus diferentes etapas. Como pueden ver, dentro de los cultivos agregamos peyote, frijol, y el resto son semillas que germinarán en los alimentos que vimos en los primeros minutos del vídeo. Y por si pensaban que ya había terminado, aquí arriba tenemos unas últimas cosas por ver. Por aquí tenemos los carritos del metro que estaban bugueados, pero ahora como pueden ver están arreglados. Aquí simplemente le hice un cambio de color a los barcos, la idea en principio era hacerlos como trajineras de Xochimilco, pero pues tampoco soy mago, era muy difícil de hacer XT. Para finalizar la actualización vamos a abrir estos cofres que contienen los nuevos mobs, así que vamos a comenzar, que son varios. Tenemos al Blaze Cholo, la araña de cueva americanista, el Creeper Cholo, la mamá ahogada, el Enderman gringo, la Endermita cucaracha, el invocador soldado mexicano, el zorro ladrón, el Gastes López Gatel. Con este último quiero enseñarles su animación al atacar, ya que también fue reemplazada. Quédate en casa. 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 Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir
La transmisión. Regresando con los mobs, tenemos al Soglin, y Hoglin americanista, la vaca alpura de fresa, y la vaca alpura normal, el saqueador soldado, el devastador jaguar, el salmón ajolote, el perro callejero, la oveja sucia con letreros de lávame, la araña normal americanista, el strider taxi, la llama del Oxxo, el vindicador soldado, el cajero del Oxxo, el zombicholo, el aldeano zombicholo, el muñeco de cartón, y por último el Dr. Golensini. ¿Qué chingados? Bueno, y para finalizar entraremos al portal del End para ver al dragón. Como pueden darse cuenta, el dragón es nada menos que Donaldo Trompetas. Decidí hacerlo así para que la misión final de este pack de texturas mexicano sea cruzar la frontera y derrotar a su presidente. De esta manera estarán más motivados XD. Y pues bueno, por último vamos con la instalación tanto para Java como para Bedrock. Antes de comenzar con esta parte, quiero aclarar que la versión de Bedrock puede ser un poco distinta en algunos ítems, esto porque los archivos son diferentes y tuve que hacerlo por separado. Básicamente es como si hubiera hecho dos packs de texturas, pero son prácticamente idénticos a excepción de uno que otro ítem o bloque. Con esto dicho, vamos a la instalación de Java. Como ya sabrán, les estaré dejando dos links en la descripción de este vídeo, uno para Mediafire y otro para Mega. Ustedes escogen el que quieran, son el mismo pack de texturas. Los links son directos sin publicidad ni nada de eso porque me caga. Simplemente comenzamos a descargar y esperamos a que termine. Esta versión es un poco más pesada que las anteriores, pero como vieron anteriormente está bastante completo. Adelantaré esta parte del vídeo. Una vez termine la instalación, se van a su carpeta de descargas, y como pueden ver aquí está el archivo .rar, en mi caso tengo dos porque pues yo obviamente ya lo tenía instalado XD. Ahora lo que deben hacer es escribir en el buscador lo siguiente: %app-data %, y abren la carpeta con ese nombre. Después nos vamos a .minecraft, y resource packs. Aquí es donde deben pegar el archivo descargado. Así que regresamos a la carpeta de descargas, damos clic derecho sobre el archivo y lo copiamos. Nos vamos a la carpeta Resource Packs y aquí debemos pegarla. Para finalizar la instalación, le damos clic derecho nuevamente, y extraer en Texture Pack Mexicano Rejas 845. Y como pueden ver les dejará una carpeta como esta. Ahora vamos a abrir el Minecraft. Una vez en Minecraft, nos vamos a opciones, packs de recursos y aquí debemos pegar la carpeta. Así que simplemente la arrastramos y nos saltará este aviso, le damos que sí. Ahora solo buscamos el pack y le damos clic para aplicarlo, y damos a aceptar. Y como ven ya tenemos el pack mexicano agregado. Entran a cualquier mundo nuevo o que ya tengan hecho y automáticamente cambiarán las texturas. Eso es todo por la instalación de Java. Si desean quitar las texturas simplemente regresan al menú, opciones, packs de recursos y la quitan. Si no te interesa la instalación de Bedrock, te agradezco por ver el vídeo y llegar hasta esta parte. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios. Para la instalación en Bedrock les estaré dejando otros dos links, uno de Mega y otro de Mediafire. En mi caso instalaré el de Mediafire, hay que esperar a que termine de instalarse así que ahora vuelvo. Una vez terminada la descarga, se van a su carpeta de descargas y simplemente pulsan el archivo y buscan la opción de abrirlo con Minecraft. Por supuesto esto puede verse diferente en sus teléfonos, pero el procedimiento es el mismo. Dentro de Minecraft se van a los ajustes, recursos globales, y activan el pack de texturas. Después de esto entran a un mundo nuevo creado al igual que como les mostré en Java.
Y pues bueno, eso sería todo por este vídeo. Como ya lo dije antes, esta sería la última actualización del pack mexicano, a menos que superemos en likes a la actualización anterior. Si alguien quiere usar este pack de texturas para grabar su propio vídeo puede hacerlo, simplemente les pido que dejen un link a este vídeo y con eso sería suficiente. Gracias a los que hayan llegado hasta esta parte del vídeo, y gracias nuevamente por estos primeros 1000 suscriptores, sin más que decir, adiós bye.